Sus padres la vendieron por ser estéril hasta que un solitario leñador con 4 hijos la acogió. Es bonita, pero no puede tener hijos. ¿Qué valor tiene? Un árbol estéril. Por favor, por favor, por favor. La voz de Mabel tembló mientras su padre la empujaba hacia adelante, haciéndola tropezar en el polvoriento centro de la plaza del mercado. Los hombres reían, las mujeres susurraban, los niños observaban con los ojos abiertos desde detrás de los delantales. El viento de primavera llevaba el hedor a estiércol y humo, pero nada dolía más que la vergüenza en el pecho de Mabel. Su padre, antes un respetado corredor de ganado, ahora un hombre amargado, persiguiendo deudas, se volvió hacia la multitud. La mitad del precio de un buey, señores. Sabe cocinar, coser y guardar silencio. Cualquiera con suficiente dinero puede llevarla a casa esta noche. Las mejillas de Mabel se enrojecieron, no solo por el sol, sino por el recuerdo. Recuerdos de su vestido de novia arrancado, de ser arrastrada fuera de la casa de su esposo como una ladrona. Pasó 2 años tratando de concebir, rezando todas las noches, tragando cada hierba amarga que la partera le daba. Nada. Y luego, de repente, su esposo tomó otra esposa, una chica más joven, ruidosa y astuta, que besaba la mano de su suegra y decía que daría a luz 5 hijos si el Señor lo permitía. A Mabel ni siquiera le permitieron quedarse hasta el atardecer. La echaron ese mismo día cuando la nueva chica llegó. Ahora, allí estaba ella, con el polvo en el dobladillo, los moretones en el orgullo y sin lugar a dónde ir. ¿Alguien?, gritó su padre. Tiene 22 años. Aún tiene los dientes. Solo está defectuosa por dentro. Hubo un silencio largo y feo. Luego la multitud se apartó. Los pasos pesados, lentos y decididos. Un hombre se adelantó, alto y de hombros anchos, su camisa manchada de resina y virutas de madera. Su sombrero sombreaba casi por completo su rostro, pero su mandíbula era fuerte, sus manos rugosas por el trabajo y sus ojos, cuando miró hacia arriba, no eran crueles, solo cansados. Silas no habló. Metió la mano en los pliegues de su abrigo y sacó una bolsa de cuero. Las monedas tintinearon cuando cayeron sobre la mesa. Sin regateo, sin preguntas, solo lo suficiente para callar las burlas. El padre de Mabel levantó una ceja. ¿Seguro que no viene con reembolso? Silas la miró a Mabel durante un largo momento y luego volvió a mirar a su padre. No será juzgada más, dijo. Luego dio media vuelta y se alejó sin mirar si ella lo seguía. Mabel permaneció congelada, con las manos temblorosas. ¿Realmente esto era mejor? ¿Era esta misericordia o solo otra prisión? La multitud ya perdía el interés. Se dispersaban. Su padre le dio un empujón. «Vamos, ya es tuyo». Ella recogió su saco, casi vacío, solo con un par de zapatos viejos y un relicario con el rostro de su madre dentro, y siguió al hombre por el polvo. Silas tenía un carro tirado por mula estacionado frente a la herrería. No la ayudó a subir, solo esperó. Cuando finalmente subió, él le dio una cantimplora. «Larga travesía», dijo. Ella bebió el agua, que sabía a hojalata y a silencio. Viajaron casi en silencio. La pradera se extendía a ambos lados, campos de pasto seco, cercas inclinadas como viejos, y el cielo que se extendía sin fin. Mabel lo miró de reojo más de una vez. Su rostro estaba curtido, pero no era viejo, tal vez 30, tal vez más joven. No llevaba anillo de bodas, solo una marca en el nudillo y una astilla clavada en el pulgar. ¿Por qué? Zrenia susurró finalmente. ¿Por qué me llevas? Él no la miró. 4 hijos, dijo de forma plana. Ninguna madre. No hay tiempo para encontrar una de la forma correcta. El aliento de Mabel se detuvo. Entonces, soy una institutriz. No, solo alguien que no es cruel. Eso es suficiente.
El carro osciló mientras cruzaban un arroyo. El corazón de Mabel latía en sus oídos. Esa noche, llegaron a una cabaña enclavada en un bosque de pinos y álamos. El porche estaba hundido. Una rueda de carreta se apoyaba contra el granero. Los gallos se dispersaron cuando llegaron. 4 niños espiaban desde detrás de una cortina. 3 niños y una niña, todos con mejillas rojas y ojos grandes y desconfiados. «Esta es la señorita Mabel», les dijo Silas. «Ella se quedará». El niño más pequeño, con apenas 3 años, se acercó y rodeó con sus brazos la pierna de Silas. Silas lo levantó con una mano y abrió la puerta con la otra. «La habitación de arriba», le dijo a Mabel. «El agua caliente está en el cubo». Ella subió las escaleras, con las piernas temblorosas. La cama era pequeña, pero limpia, y una sola ventana daba a la vista. Ella se sentó al borde del campo y lloró, suave y en silencio. No había elegido esto, pero por primera vez en semanas, nadie le preguntó por qué estaba rota, ni le exigió que fuera algo más. La cabaña de Silas estaba quieta al borde del bosque de pinos, como si siempre hubiera estado allí, crecida de corteza y tomillo. El techo estaba reparado con pieles de alce. El porche crujía bajo cada paso y no había puerta principal, solo una manta clavada sobre el marco para mantener el viento fuera. Dentro, el aire olía a resina de pino, pan viejo y calcetines de niños. Los 4 pequeños no eran santos, eran salvajes como cachorros, rápidos para dispersarse y lentos para confiar. El niño mayor, Josiah, puso a prueba a Mabel con los ojos entrecerrados. El segundo, Eli, era más ruidoso, siempre hambriento. La niña, Hannah, se aferraba a la pierna de su padre como una espina, y el más pequeño, Benji, aún no podía decir su nombre, pero la seguía como si fuera más seguro que su propia sombra. Mabel comenzó despacio. Hervía agua en la estufa de leña, quemó la primera olla de frijoles y lloró cuando el pan no subió. Cosió calcetines con los dedos que no habían sostenido una aguja en semanas. No hablaba mucho, su voz aún era frágil. Un día, mientras intentaba levantar una olla de estofado, resbaló y envió todo al suelo. El ruido asustó a las gallinas afuera. Los niños se congelaron. Mabel miró el desastre aterrada, segura de que un golpe o un grito seguirían. Pero Silas solo se acercó, se agachó, recogió la olla y dijo: «Es solo estofado». Eso fue todo, sin ira, sin decepción. Esa noche se sentó afuera en el porche, intentando no volver a llorar. Fracasó. Más tarde arropó a los niños. Sus manos temblaban un poco al cubrir el pecho de Benji con la manta. Él tosió, Hannah gimoteó y se aferró a ella nuevamente. Intentó tararear una vieja canción de cuna, su voz insegura, temblorosa como la mecha de una vela que se apaga. Y luego llegó una tormenta. El viento aulló, los árboles se inclinaban y la niña, Hannah, se quemó con fiebre. Ató Silas, que podía cortar leña con una mano, miró impotente a la niña, sin saber qué hacer. Mabel se movió rápido, hirvió corteza de sauce, aplastó hojas de menta, bañó la frente de la niña con paños fríos, murmurando suavemente durante toda la noche. Sus manos nunca dejaron de moverse ni una sola vez. No durmió. Cuando amaneció, la fiebre de la niña también cedió. Hannah abrió los ojos y murmuró algo sobre panqueques. Silas estaba en el umbral con los brazos cruzados, sin decir nada, pero su mandíbula se relajó, sus hombros cayeron. La miró como si hubiera hecho algo sagrado. Mabel, con los ojos borrosos y demasiado cansada para sonreír, solo asintió. Esa mañana, después de vestir a los niños, bajó las escaleras y vio una tetera en la estufa. El vapor salía de la boquilla, una taza esperaba al lado y sobre la mesa había una pequeña nota escrita con una caligrafía rígida y desigual. «Gracias». Ella sonrió nuevamente, sin nombre, sin firma, pero Mabel sintió que se le cerraba la garganta.
Se sentó en el banco gastado, sosteniendo la taza con ambas manos. El té estaba fuerte y amargo con sabor a pino, pero le calentó el pecho. Miró hacia el bosque más allá de la ventana. Algo estaba cambiando. No rápido, no ruidoso, pero real. La habían tirado como un mueble roto, vendida como ganado, medida por un vientre que se negaba a florecer, pero allí, en esa cabaña torcida, sin puerta principal, alguien veía sus manos, su esfuerzo, su cuidado, no su fracaso. Esa tarde Benji se acercó, levantó los brazos y dijo una palabra clara como el amanecer: Arce. Y por primera vez en semanas, ella sonrió. No porque tuviera que hacerlo, sino porque lo deseaba. La primavera se coló lentamente entre los pinos, suavizando las congeladuras que habían apretado la tierra. Mabel ya no lloraba por la noche, sus dedos se volvían más firmes, su voz más segura. Comenzó a enseñarles a los niños las letras, usando carbón sobre tablones gastados, les ayudó a aprender sus nombres y a tararear canciones sencillas. Le enseñó a Hannah a atarse un lazo en el cabello y cosió bufandas a juego con viejas bolsas de alimentación para cada uno de ellos. Ellos la llamaban Señorita May. Nunca les corrigió. Pero incluso, mientras los días se calentaban, el miedo permanecía bajo sus costillas como un moretón que aún no sanaba. Una tarde, Silas le preguntó si podía acompañarlo al pueblo a recoger sal y clavos de estaño. No dijo nada más. Solo le lanzó la bolsa, como si ella perteneciera a la tienda general. Mabel salió mientras Silas esperaba en la fila para los suministros. El aire estaba denso con los rumores, como siempre. Y luego, una voz afilada y cruel cortó el bullicio. «Bueno, si no es el fantasma estéril». Mabel giró lentamente. Su suegra estaba frente al puesto de comestibles, abanicándose con un periódico doblado. Junto a ella, la nueva esposa, joven, arrogante, usando guantes de encaje y tocándose el vientre con un gesto demasiado ensayado. «¿Esa es ella?», Swing preguntó la chica, lo suficientemente alto para que medio mercado lo oyera. «Sí», la mujer mayor bufó. «Bonita pero maldita. No pudo darnos ni un cachorro llorón». «Lo haré», dijo la chica, con la barbilla en alto, un niño grande y saludable, y él llevará el apellido de la familia, no como ella, inútil como una jarra rota. Las manos de Mabel se apretaron en puños a los costados. No habló. Su garganta estaba gruesa con todo lo que no les daría. Las lágrimas, el dolor, la vergüenza. Se dio la vuelta para irse. Entonces, una mano tocó su hombro. Silas había salido de la sombra de la tienda con tierra aún pegada a las botas, los ojos como nubes de tormenta. Miró a las dos mujeres sin parpadear. Luego se giró hacia Mabel, su voz tranquila y baja. «Ella es la única que puede hacer dormir a mi hija», dijo. «La única que enseñó a Benji a no tirar piedras. La única que hace que nuestra casa se sienta como si tuviera un techo». Ninguna de las dos mujeres respondió. Solo se quedaron mirando. Entonces, Silas condujo a Mabel lejos, sin más palabras desperdiciadas. Mabel permaneció callada durante todo el trayecto en carreta de regreso. Esa noche, cuando los niños ya dormían, hizo una pequeña corona con las flores silvestres que florecían cerca del pozo. No sabía por qué, solo necesitaba hacer algo suave con sus propias manos nuevamente. Pasaron semanas, luego comenzaron los susurros. La nueva esposa, tan orgullosa y fértil, aún no tenía hijos. Su vientre seguía plano, su voz se volvía más aguda, se negaba a ir a la iglesia. Los susurros se convirtieron en rumores. Se decía que había comenzado un romance con un escritor del puesto de correos. La desesperación la llevó a un plan peligroso: fingir un embarazo a toda costa. Pero la verdad tiene un olor y se adhiere. Su marido se enteró. La noticia se esparció como fuego. La echó de casa, rompió las cortinas del cuarto del bebé, maldijo las mentiras, envejeció una década en días. Luego, una mañana,
Mabel estaba en el pueblo comprando harina cuando apareció él, su exmarido. Lucía gastado y arrugado, con el sombrero aplastado en las manos, la vergüenza en cada línea de su rostro. «Mabel», dijo, suave y quebrado. «Estaba equivocado. Ahora lo veo. Eres la única mujer que realmente se preocupó por mí. La única que...» Ella levantó la mano. «Recuerdo el día en que dejaste que tu madre me escupiera, el día en que me echaste como una comida echada a perder, porque mi cuerpo no pudo hacer lo que el tuyo tampoco pudo». «¿Qué?», tragó saliva con los ojos nerviosos. «Fui un tonto». Mabel dio un paso adelante con la voz firme. «Tengo 4 hijos que me abrazan cuando me despierto. Tengo un hombre que nunca me pregunta qué no puedo dar, solo qué quiero compartir. Mi casa está llena, llena de calor, de risas, de paz». Hizo una pausa. «Y prefiero barrer las cenizas para Silas que sentarme en tu salón como un trofeo de porcelana». Él abrió la boca, pero no dijo nada. Ella se dio la vuelta y se alejó. Desde el otro lado de la calle, Silas estaba allí, sosteniendo un saco de arroz. Lo había visto todo, oído todo. Su rostro no mostraba orgullo, solo algo más profundo: gratitud y amor, no nacidos de la lástima, sino de la elección. Elegido no una vez, sino todos los días. El cielo estaba teñido de ceniza y naranja, un atardecer cansado que se asentaba sobre el valle cuando Mabel salió al pozo, pues había olvidado sacar agua por la mañana. Los niños dormían. La noche estaba tranquila. No notó al hombre al principio, Jed, el trampero de la colina de al lado, medio borracho como siempre, apoyado en el poste de la cerca que delimitaba su propiedad. «Vaya, mira quién está aquí», farfulló, «la bonita mula que Silas arrastró del mercado. Pensé que eras estéril, pero he oído que has estado criando niños sin problema». Mabel se tensó. «Es tarde, Jed. Deberías irte a casa». Él rió entre dientes. «Solo quería echar un vistazo. Silas te mantiene más cerrada que una bolsa de monedas». Ella se dio la vuelta para irse, pero él se movió rápido, demasiado rápido. Su mano cerró alrededor de su muñeca, áspera y sin lavar, el agarre más fuerte de lo necesario. «Vamos, ahora», respiró, oliendo a sudor y whisky. «Nos debes una sonrisa después de todo ese chisme». Antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera zafarse, una sombra se movió como un trueno desde el granero. Silas estaba allí en un instante, sin palabras, sin advertencia. Un solo golpe limpio y rápido directo a la mandíbula de Jed. El hombre se desplomó como un lienzo mojado al suelo. Por un momento, todo estuvo quieto, hasta el viento pareció detenerse. Silas se quedó de pie sobre él, respirando con fuerza, la sangre goteando de sus nudillos. Mabel lo miró, el corazón acelerado, pero no por miedo. Nunca había visto a Silas alzar la voz, y mucho menos la mano. Jed gimió en el suelo, pero Silas no lo miró. Se giró hacia Mabel en su lugar, los ojos oscuros y salvajes. «¿Estás bien?», preguntó su voz baja. Ella asintió, pero sus ojos estaban vidriosos y sus manos temblaban. «Lo siento», susurró, aunque no estaba segura de por qué. Silas dio un paso más cerca, desatando el pañuelo rojo de su cuello. Con suavidad, tomó su mano, la que Jed había agarrado, y envolvió el paño alrededor de su muñeca. «Nadie te toca», dijo, «a menos que yo lo diga». Su voz no era enojada, solo firme. Final. Luego, miró su propia mano, magullada y sangrante, y negó con la cabeza. «Maldito tonto», murmuró, más para sí mismo que para ella. Dentro, Mabel le lavó los nudillos, usando agua hervida y un pedazo limpio de muselina. La habitación estaba en silencio, pero llena de tensión, de algo no dicho. «No tenías que hacerlo», dijo suavemente. Él se habría ido. Silas la miró, sus ojos suavizándose. «No debía haberte tocado». Ella secó la sangre aún fresca. «Tú ni siquiera te gusta pelear. Me gusta menos ver que alguien te haga daño». Ella parpadeó con fuerza,
respirando hondo. Lloré, admitió, pero no porque tuviera miedo, sino porque nunca nadie se ha puesto de pie por mí de esa manera. Él no dijo nada, solo la miró como si fuera algo delicado, pero no quebradizo, algo que vale la pena defender. Cuando terminó, se recostó, flexionando los dedos. «Gracias», dijo ella. Silas se encogió de hombros. «Supongo que no quiero un mundo donde gente como él piense que puede hablarte así». Sonrió pequeña y agradecida. Su muñeca aún le dolía, pero por primera vez en años, su corazón se sentía sostenido. Afuera, las estrellas eran nítidas y brillantes. Adentro, un hombre que nunca había levantado la voz, finalmente había levantado la mano por ella, y ella, una mujer siempre llamada demasiado pequeña para importar, había sido protegida como algo precioso. No era amor aún, pero era la forma que el amor podría tomar. Era una mañana revestida de escarcha, del tipo que se pegaba a las defensas y dejaba visible el aliento. Mabel estaba amasando masa en la cocina cuando el grito resonó a través del patio, agudo, alto e inconfundiblemente uno de los niños. Dejó el tazón, la harina volando por el aire como nieve, y corrió descalza a través de la tierra compactada. El hijo más pequeño de Silas, Caleb, yacía doblado junto a la pila de leña, su pierna torcida de manera extraña debajo de él, el hacha cerca, su filo cubierto de rojo. «Oh, Dios», susurró, cayendo de rodillas. Silas ya estaba allí, su rostro tenso, el brazo firme mientras levantaba al niño con cuidado. «Ve a hervir agua», dijo, con voz calma pero urgente. «Trae las vendas de la despensa». Ella corrió, el corazón martillando, las manos torpes por la prisa. Cuando regresó, Silas había colocado al niño sobre la mesa de la cocina, sus pantalones cortados en el muslo, la sangre brotando de una larga herida desgarrada. Las manos de Mabel temblaban mientras presionaba el paño sobre la herida. Caleb gritaba, su rostro pálido. «Lo sé, cariño», susurró, con la voz quebrada. «Sé que duele, solo aguanta». Sus lágrimas caían sobre la pierna del niño mientras trabajaba, sus dedos manchados de rojo mientras limpiaba, envolvía, ataba, rezó con cada nudo, con cada susurro. Luego, una vocecita, entre dientes apretados: «No llores, mamá». Se congeló. La palabra flotó en el aire cálido y húmedo. «Mamá». Caleb parpadeó hacia ella, los labios temblorosos. «Haces los mejores panecillos. Cantas suave como mi verdadera mamá solía hacer». Mabel acarició su mejilla con una mano temblorosa, las lágrimas cayendo libremente ahora. Más tarde, cuando el niño descansaba con la pierna elevada, los otros niños se agruparon cerca del fuego. Uno le llevó una manta, otro le ofreció un caballo de juguete tallado. «Papá dijo, «Te quedas», dijo la niña del medio, una chica pecosa con el ceño fruncido. «¿Eso significa que ahora eres nuestra mamá?» Mabel no pudo hablar, solo asintió, y no necesitaban más. Desde esa noche, la llamaron mamá sin que nadie lo pidiera. No era ruidoso, no era ceremonial, solo era real, un nombre formado por amor, no por nacimiento. Silas observaba todo en silencio. Vio la forma en que ella tomaba sus manos cuando tenían miedo de la oscuridad, la forma en que trenzaba el cabello con cuidado, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando uno de ellos susurraba su nombre. Esa noche, después de que la casa se quedó en silencio, Silas salió al porche donde ella estaba sentada sola bajo las estrellas. Estuvo allí mucho tiempo antes de hablar. «Sabes que nunca he sido buen hablador». Ella miró hacia arriba. «¿Dices suficiente?» Él asintió. «Cuando dejé dinero en ese mercado, pensé que te estaba dando una salida, pero nunca pensé que tenía derecho a retenerte». Mabel giró el corazón acelerado. «Pensé que te irías cuando tuvieras estabilidad», continuó. «Y si eso es lo que quieres, no te detendré. No te voy a retener por lo que empezó como una venta». Ella lo miró, cada músculo de su cuerpo temblando, no por miedo, sino por algo más profundo.
más antiguo, más tierno. Solía pensar que el amor significaba ser elegida a primera vista, dijo suavemente, pero he aprendido algo mejor. Ser elegida de nuevo después de que la gente vea quién eres realmente. La mandíbula de Silas se tensó. Si no me estás echando, agregó, entonces yo no me voy. El porche crujió bajo ella cuando dio un paso hacia él y tomó su mano áspera. Quizá no haya hecho estos niños, dijo, pero ellos me hicieron algo que pensé que nunca sería. Y tú me dejaste ser eso sin exigir nada a cambio. Él la miró, pero no con deseo, ni con culpa, sino con asombro, como si fuera ella quien lo hubiera rescatado. Solo quería que estuvieras a salvo, dijo. Y ahora quiero algo más que estar a salvo, respondió ella. Él la abrazó suavemente, no como un hombre reclamando un premio, sino como un hombre que había recibido una segunda oportunidad y era lo suficientemente sabio como para sostenerla con cuidado. El fuego crepitaba abajo. Afuera, la escarcha se extendía sobre el suelo, pero entre ellos crecía calor, una promesa silenciosa, construida no sobre la sangre, sino sobre el sentido de pertenencia. El sol de la mañana se filtró a través de los pinos, dorado y suave, mientras Mabel caminaba de la mano con el hijo mayor de Silas por el camino de tierra que conducía a la escuela de una sola habitación. Su mano era pequeña pero firme, y la de ella cálida con confianza. Él tenía 10 años, los ojos brillantes con una sonrisa desafiante que a menudo le hacía querer regañarlo y besarle la frente. Hoy, sin embargo, estaba callado, tal vez nervioso, aferrando su libro de lectura como si fuera un salvavidas. Cuando llegaron al pequeño edificio, el maestro, un hombre alto y delgado con gafas demasiado grandes para su nariz, les dio la bienvenida. «Solo estamos poniéndonos al día con el papeleo», dijo cortésmente, hojeando algunos formularios. «Solo necesito finalizar el registro de nacimiento, mamá». Mabel asintió, alisando el cuello de la camisa del niño. «¿Cuál es tu nombre completo, hijo?», preguntó el maestro. El niño se enderezó. «Thomas Jennings». «¿Y el nombre de tu madre?». Hubo una pausa. El bolígrafo del maestro flotaba en el aire. El aliento de Mabel se detuvo. Thomas la miró a ella. Luego volvió a mirar al maestro. Su voz clara y segura. «Mabel Silas». Ella parpadeó. Su corazón se sintió como si se hubiera detenido en medio del latido. «¿Ese es el apellido de casada de tu madre?», preguntó el maestro, ligeramente confundido. Thomas asintió con una seriedad demasiado madura para su edad. «Eso es lo que nosotros le decimos». El maestro, quizás acostumbrado a las complejidades de las familias fronterizas, simplemente lo anotó y sonrió. «Muy bien, Mabel Silas». Mabel sintió el escozor detrás de sus ojos mucho después de que salieron al aire libre. Había usado muchos nombres a lo largo de su vida. Mabel Barnes, hija de un hombre que la vendió; Mabel Jennings, esposa de un hombre que rechazó su vientre antes que su corazón. Mabel, nada más que un susurro detrás de su espalda en el mercado. Pero este nombre no había sido dado por ley ni por hombre. Había sido pronunciado por un niño sin razón para mentir, sin necesidad de halagar, solo verdad. Cuando regresaron a la cabaña, el olor a humo y pino los recibió. Silas estaba en la mesa, tallando algo pequeño, un pájaro quizás. Levantó la mirada hacia ella con un suave gruñido. «¿El niño está bien?». «Hizo más que estar bien», susurró ella. Más tarde esa noche, mientras doblaba la ropa junto a la chimenea, Silas se acercó y dejó algo a su lado. Era un cuaderno encuadernado en cuero, sus páginas limpias e intactas. Se sentó junto a ella, las manos descansando sobre sus rodillas. «No tengo mucho que ofrecer que no esté cubierto de savia o tierra», dijo lentamente, «pero creo que si alguien ha ganado una página nueva, esa eres tú». Ella abrió el cuaderno, pasó los dedos por la primera página, en blanco, lista. «Solía soñar con empezar de nuevo», dijo, «pero nunca pensé que escribiría la historia yo misma». Silas asintió. «Escribe lo que quieras o nada»,
Es tuyo. Ella lo miró. ¿Lo leerás? Solo si me dejas. Ella volvió la vista hacia la página. Sostuvo la pluma como si fuera una promesa. Y lentamente, con trazos deliberados, escribió: Hoy es el primer día en que me amaron sin tener que dar a luz a nadie. No levantó la vista mientras escribía. No necesitaba hacerlo, porque el calor a su lado, la confianza silenciosa en la cabaña, la forma en que Thomas había dicho su nombre, todo eso era real. Cuando terminó, Silas tomó suavemente la pluma de sus dedos y la dejó a un lado. Se inclinó hacia adelante, presionando su frente suavemente contra la de ella. «Gracias», murmuró. «¿Por qué? Por quedarte el tiempo suficiente para que te quisiéramos bien». Y en esa habitación cálida, junto al fuego, la mujer que una vez fue vendida por menos que una vaca renació, no por ley ni por matrimonio, sino por algo más profundo, algo verdadero. El calor se asentó sobre la tierra como una maldición. La lluvia no había tocado el suelo en más de 7 semanas. Los bordes, una vez verdes de Cross Hollow, ahora estaban quebradizos y agrietados, como si la tierra misma hubiera olvidado cómo respirar. Los árboles se inclinaban en silencio. El arroyo detrás de la casa, una vez lleno de ranas y risas, se había reducido a un charco fangoso. Los cultivos se marchitaban bajo el sol implacable. El maíz fue lo primero en morir, luego los frijoles. Silas no decía mucho, pero sus hombros llevaban más peso con cada día que pasaba. Trabajaba más horas, comía menos y regresaba a casa con tierra en el cabello y derrota en los ojos. Mabel veía a los niños contar papas como canicas. Oía el retumbar de sus estómagos por la noche, aunque ninguno se quejaba. Incluso el más pequeño había aprendido a ser valiente cuando no quedaba nada por lo que llorar. Pero Mabel no aceptaba el silencio, no ahora. Se levantaba antes del amanecer y llenaba cada cubo, olla y lavabo con agua del pozo más profundo. Luego se ponía un pañuelo en el cabello, envolvía sus manos en un trapo y marchaba hacia el jardín muerto. Cavaba, incluso cuando la tierra estaba tan dura como piedra. Rompía el suelo, lo volteaba, hacía espacio para las raíces, incluso cuando la vida parecía no ser bienvenida. Los otros trabajadores la observaban, algunos movían la cabeza, unos pocos ofrecieron ayuda, pero ella la rechazó. Esta era su lucha. Cada mañana regaba el parterre, cada tarde revisaba el suelo. Cuando las hojas se marchitaban, cantaba viejas canciones de cuna mientras vertía agua suavemente en su base. Una tarde, Silas entró tambaleando por la puerta, el rostro pálido, las rodillas cediendo. Ella lo atrapó antes de que cayera al suelo. «Solo estoy cansado», murmuró, apartándola con la mano, pero ella sintió el calor en su piel. Él ardía con fiebre. Durante 2 noches, Mabel se quedó a su lado, secando el sudor de su frente, dándole caldo entre los ataques de tos. Hablaba suavemente, de colinas verdes y pan caliente, aunque su voz temblaba de miedo. Una noche, mientras el viento aullaba como un fantasma contra las contraventanas, Silas giró en su sueño. Su mano se extendió a ciegas y murmuró: «Mabel, no me dejes, no tú también». Su aliento se detuvo. Se inclinó hacia él, sus labios rozando su sien. «No me voy a ir», susurró. «No cuando me necesitan, y aquí me necesitan». La fiebre rompió al amanecer. Cuando él abrió los ojos, ella estaba allí, el cabello deshecho, tierra manchada en su mejilla, manos ásperas por el azadón, pero cálidas como siempre. «Te ves fatal», dijo con voz áspera. Ella se rió. «Deberías verte tú». Fuera, el jardín no estaba muerto. No aún. Pequeños brotes verdes habían comenzado a emerger, buscando la vida. Una semana después, uno de los niños corrió dentro gritando: «May, hay un tomate». Mabel salió corriendo. Allí estaba, rojo y testarudo, aferrado a una enredadera como si desafiara al sol mismo. Silas la siguió despacio. Se detuvo junto a ella, mirando esa única fruta.
¿Cómo?, preguntó con la voz áspera. Ella lo miró. Me enseñaste que no todo lo que vale la pena conservar viene fácil. Él miró sus manos, llenas de ampollas, y luego, sin decir palabra, se inclinó y besó cada nudillo, suave como la lluvia. Esa noche, compartieron ese tomate entre 6 personas. Lo cortaron en rodajas más finas que una moneda, pero todos juraron que fue lo mejor que habían probado en sus vidas. Más tarde, mientras el fuego crepitaba abajo y los niños dormían en montones en el suelo, Silas alcanzó su mano. «No me queda mucho para dar», dijo. «La tierra está fallando. Mi fuerza se desvanece. Todo lo que tengo es este lugar, estos niños y tú». Ella se giró hacia él, su sonrisa suave. «Entonces, eso es más que suficiente, porque antes de ti tenía un nombre que nadie quería decir. Ahora tengo un jardín que recuerda mis manos, niños que me llaman hogar y un hombre que me pidió que me quedara, incluso en sequía». Silas besó sus nudillos de nuevo. «Jamás necesitaste lluvia para hacer crecer algo hermoso». Y afuera, bajo un cielo que aún esperaba perdonar, el jardín respiraba vivo, aún luchando, como ella. Pasaron los años, pero el viento en la colina nunca cambió. Aún llevaba el aroma a tierra seca, a agujas de pino horneándose al sol, y la dulce y persistente fragancia de los grelos creciendo contra todo pronóstico. El jardín de Mabel, una vez un puñado de semillas sobre tierra agrietada, ahora se extendía ampliamente detrás de la casa. No era grandioso ni ordenado. Se doblaba con el viento, crecía en líneas torcidas, se desbordaba sobre las rocas y se metía en el camino, pero estaba vivo, era suyo, y cada mañana Silas se paraba en el porche, las manos detrás de su espalda o viéndola atenderlo. Nunca hablaba mientras ella trabajaba. Solo se quedaba allí, callado como siempre, como si observara una prueba de que los milagros no necesitan voces fuertes para florecer. Luego, una primavera, llegaron los hombres del gobierno, con botas limpias y sombreros sin polvo, sosteniendo mapas y promesas. «Habrá un ferrocarril», dijo uno, «justo por esta colina. Pagaremos buen dinero». Mabel se quedó en silencio junto a Silas, los dedos doblados bajo su delantal. «Piensa en lo que podrías darle a tus hijos», agregó el hombre. «Un verdadero hogar, no solo tierra y cuentos». Silas miró más allá de ellos, más allá de los papeles, los trajes y las sonrisas fáciles, hacia el jardín. Las plantas se balanceaban suavemente con la brisa. Vio la cerca que había construido con sus propias manos, el columpio que Mabel había colgado del roble, las piedras que marcaban dónde el perro había sido enterrado, el banco tallado donde se habían sentado en ese primer invierno tan duro. Todo lo que alguna vez le perteneció estaba allí, justo ahí. «No», dijo simplemente. Intentaron de nuevo, pero él levantó la mano. «No me muevo, esta tierra no está en venta». Más tarde esa tarde, él y Mabel clavaron un letrero de madera al borde del camino. Decía: «No está en venta. Alguien alguna vez pudo quedarse aquí. Eso es suficiente». La noticia se esparció por el pueblo. Algunos se burlaron de él, otros asintieron en silencio, entendiendo más de lo que dijeron. Pasaron los años. Sus hijos se casaron, trajeron nietos a casa. La casa se llenó de ruido, pan horneándose y el repiqueteo de pequeños pies. La vida se talló en la colina como raíces, profundas, firmes, invisibles desde lejos pero inquebrantables, y el jardín nunca murió. Incluso en sequía volvió, no solo grelos, sino frijoles, maíz, cebollas, girasoles tan altos que se podía esconder detrás de ellos. Una tarde fresca de otoño, un nieto le preguntó a Silas: «Abuelo, ¿por qué nunca lo llamas solo el jardín de Mabel?». Silas caminó con el niño hasta la puerta y señaló el arco sobre ella. Allí, cuidadosamente talladas en la madera, estaban las palabras: «No llevó mi sangre, pero dio a luz al resto de mi vida». El niño parpadeó. «¿Quieres decir que ella te dio un nuevo comienzo?». Silas sonrió.
Me dio todo. Cuando Mabel falleció, la enterraron al pie del jardín, bajo el mismo árbol donde una vez había colgado las campanitas. En la piedra, Silas grabó una línea a mano. Aquí creció todo lo que nunca se le dio y todo lo que dio de todos modos. Él se sentó junto a esa tumba todas las mañanas hasta que un día no salió. La enterraron junto a ella, debajo del árbol que susurraba. El jardín nunca dejó de crecer, y mucho después de que el ferrocarril rodeara la colina, mucho después de que los trajes olvidaran por qué habían venido, los viajeros aún pasaban junto a la vieja cerca y leían el letrero. No está en venta, porque a veces un lugar recuerda a aquellos que se negaron a irse. A veces, las colinas secas florecen para aquellos que eligieron el amor cuando nadie más lo hizo. Si esta historia tocó algo callado y verdadero dentro de tu corazón, de la misma manera en que el jardín de Mabel floreció, donde nadie creyó que podría, entonces estás en el lugar correcto. En Wild West Love Stories, te traemos más que solo romance. Te traemos coraje, sacrificio y el tipo de amor que nace del polvo y permanece a través de la sequía. Historias como la de Mabel y Silas nos recuerdan que incluso las colinas más olvidadas pueden tener las raíces más profundas. Si quieres más relatos de devoción, desafío y esperanza, ganada a pulso, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y tocar esa campanita para no perderte ni un solo viaje al corazón indomable de la frontera americana, porque aquí el amor nunca es fácil, pero siempre vale la pena.